Capítulo 5. Enfermedades de la lengua. Hemos estudiado un ejemplo del Antiguo Testamento que ilustra cómo la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. También aprendimos que el uso correcto de la lengua impartirá vida, y por el contrario, el mal uso impartirá muerte. Ahora, consideraremos ciertas enfermedades concretas que afectan a nuestra lengua. Estas 6 enfermedades que comúnmente infectan nuestras vidas por medio del mal uso de nuestra lengua pueden en algunos casos ser fatales si no se controlan. Enfermedad número 1. Hablar en exceso. Esta enfermedad es tan común que la gente la acepta como normal cuando no lo es. En Proverbios 10:19 dice: El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Otra versión del mismo pasaje dice: En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En otras palabras, si habla demasiado, estás destinado a decir algo erróneo. No hay alternativa. También se nos advierte en la Biblia que no utilicemos demasiadas palabras hacia Dios mismo. Esta es una advertencia que la mayoría de nosotros realmente necesitamos oír. Esta amonestación se encuentra en Eclesiastés 5, versículos 1 y 2, y dice: Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures, ni con la boca ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Alguien me dijo una vez: recuerda, tanto pecado es cantar una mentira como decir una mentira. He oído a personas cantar himnos de total consagración y rendición a Dios como: todo a Jesús yo lo rindo. Después, cuando llega la cesta de la ofrenda, ponen una moneda. Las dos acciones no son coherentes. Si usted no va a entregar su vida a Dios, no le diga que lo rinde todo, porque Dios le hará rendir cuenta de las palabras que usted pronuncia o canta en su presencia. Un poco más adelante en el mismo capítulo, la Escritura indica que un ángel escribe lo que decimos cuando hablamos, oramos o adoramos. Un día vamos a ser confrontados por ese ángel y el registro de lo que hemos dicho. Entonces, dice la Biblia, será demasiado tarde para decir: realmente no lo decía de veras. Pero se nos pedirá responsabilidad de lo que hayamos dicho, cantado u orado. Un día esas palabras van a ser presentadas delante de nosotros y vamos a tener que responder por ellas si no hemos sido sinceros y realmente no hemos vivido según las cosas que hemos dicho. El siguiente versículo, Eclesiastés 5, versículo 3, continúa: Quien mucho se preocupa, tiene pesadillas, y quien mucho habla, dice tonterías. Utilizar demasiadas palabras es la marca de un necio. La versión Reina Valera 1960 de Eclesiastés 5, versículo 3 es aún más clara y dice: Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando oímos a una persona hablar continuamente, no necesitamos ninguna otra evidencia. Esa persona es una necia. De la multitud de las palabras, la voz del necio. ¿Cuál es la raíz del problema? Yo creo que es la inquietud. Comparemos eso con lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 8. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Las personas que siempre están hablando son personas inquietas, y nuestra cultura contemporánea está llena de ellas. ¿Ha estado alguna vez con alguien que le ha levantado el dolor de cabeza por tantas palabras que salían de su boca? ¿Cuál es la raíz del problema? La inquietud.
Hablar en exceso es una indicación segura de alguien cuyo corazón no está tranquilo. Enfermedad número 2. Palabras ociosas o descuidadas. En Mateo 12, versículo 36, Jesús dice lo siguiente: Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Un día vamos a tener que responder de cada palabra que hayamos hablado. Vamos a tener que responder de palabras que fueron ociosas, no sinceras, que realmente no queríamos decir, que no estábamos preparados para respaldarlas o que no funcionaron en nuestra vida. En el Sermón del Monte, registrado en Mateo capítulo 5 versículos 37, Jesús afirma lo siguiente: Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Es una afirmación sorprendente. Si decimos más de lo que realmente queremos decir, entonces la exageración, énfasis innecesario en nuestra conversación, proviene del maligno. Permítame resumirlo en una frase sencilla, como consejo. Si no lo dice de veras, no lo diga. Si sigue usted esta regla, le prometo que cambiará toda su vida. Será usted una persona diferente. Si guarda esta regla durante un año entero, le prometo que de aquí a un año será usted una persona distinta y mucho mejor. Enfermedad número 3. Murmuración. En Levítico 19, versículo 16 dice: No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. Andar difundiendo calumnias, palabras ociosas, inciertas, exageradas, maliciosas, es murmuración. El título mismo de Satanás en el Nuevo Testamento, la palabra traducida como diablo, significa calumniador en griego. Esa es la raíz del significado y la principal descripción de Satanás en la Biblia. Si usted murmura, en realidad está haciendo la obra del diablo por él. Es usted un representante de Satanás. No solo debemos tener cuidado de no murmurar, sino que también tenemos la responsabilidad de no recibir la murmuración. Proverbios 18, versículo 8 dice: Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Qué cierto es eso de la naturaleza humana. Cuando oímos algo acerca de alguien que es malo o le muestra bajo un mal ángulo, algo en el corazón humano se alegra. Los chismes son deliciosos manjares. Tenga cuidado cuando uno de esos deliciosos manjares es situado delante de usted para no tragárselo. Están envenenados. Saben dulces, pero nos envenenan. Y cuando los recibimos en nuestro corazón, nuestra vida queda envenenada por esos manjares de la murmuración. En Proverbios 20, capítulos 19 dice: El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Vea lo estrechamente relacionadas que están estas enfermedades. Si usted escucha una murmuración, se convierte en cómplice encubridor. Si recibe a alguien que ha robado algo y acepta esas cosas robadas, entonces, en términos legales, usted se convierte en cómplice encubridor. Por lo tanto, si entretiene y escucha sus palabras, se convierte en cómplice de la murmuración. Esto es lo que Dios dice en Salmos 15, versículos 1 al 3. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino. Hay varios requisitos para tener acceso a la presencia de Dios, para vivir en tu santo monte. Debemos hablar con integridad. Debemos obrar justicia, debemos hablar verdad en nuestros corazones.
Entonces se enumeran 3 cosas que no debemos hacer. No debemos calumniar con nuestra lengua, ni debemos causar desgracia a nuestro vecino. Tampoco debemos aceptar reproche o recibir un reproche contra nuestros amigos. No es suficiente con no calumniar. No debemos recibir a quien calumnia. No debemos aceptar reproche contra alguien a quien conocemos. No debemos comer esos deliciosos manjares de la murmuración porque son veneno y muchas relaciones son envenenadas al comerlos. Enfermedad número 4. Mentir. Necesitamos tener cuidado y utilizar la palabra correcta para describir esta enfermedad de la lengua. Alguien ha utilizado la frase evangelísticamente hablando. El evangelista ve a 200 personas pasar al frente en su cruzada y cuando el informe está en su carta de oración, ya son 500. ¿Qué es eso? ¿Exageración o mentira? Realmente es mentira. No menciono esto para criticar a otros. Es importante que cada uno de nosotros sea muy cuidadoso para no ser hallado culpable de mentir. En Proverbios 6, del versículo 16 al 19, el escritor habla de 7 cosas que el Señor aborrece. Aborrecer es una palabra muy fuerte. Esto es lo que dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. De esas 7 cosas concretas que el Señor aborrece, hay 3 que están relacionadas con la lengua. Primero, la lengua que miente. Segundo, el falso testigo. Obviamente eso también afecta a la lengua. Tercero, el que siembra discordia entre hermanos. Y normalmente el modo en que surge la discordia es por las palabras. Por tanto, de las 7 cosas que el Señor aborrece, hay 3 que afectan a la lengua. Y de esas 3, 2 están concretamente relacionadas con mentir. Esto vuelve a afirmarse en Proverbios 12, versículo 22, que dice: el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. En este versículo tenemos 2 conjuntos de contrarios. Tenemos la palabra aborrece y la palabra se complace. El Señor aborrece a los de labios mentirosos y se complace en los que actúan con lealtad. No hay nada entre medias. Después tenemos los 2 contrarios: mentirosos y leales. Una vez más, no hay nada entre medias. Si no es leal, es una mentira. Si es una mentira, el Señor lo aborrece. Si es leal, el Señor se complace en ello. Nuestro problema es que tenemos muchas zonas grises en nuestro modo de pensar. Pero yo cuestiono si esas zonas grises se encuentran en la Escritura. Si vamos hasta su origen, toda mentira proviene del diablo. Ese es un pensamiento que da miedo, pero lo respaldaré con las palabras de Jesús mismo. Hablando a los líderes religiosos de su época, y tengamos en mente que ellos eran personas muy religiosas, Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 44: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Cada vez que una mentira pasa por nuestros labios, proviene del diablo. Otro hecho muy importante y que da miedo sobre la enfermedad de la mentira es que a menos que la enfermedad sea detenida y sanada, es fatal. Apocalipsis 21, versículos 8 dice:
Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Notemos los grupos de personas: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos. Esa enfermedad es incurable, no hay manera de escapar. Recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Cuando una persona es enviada a la segunda muerte, es definitivo. Repito lo que he dicho: a menos que esta enfermedad de la mentira sea detenida y sanada, sin duda es fatal. En Apocalipsis 22, versículo 15 dice: pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Por tanto, cada uno de nosotros debe decidir: ¿estoy dispuesto a ser sanado de esta enfermedad de la mentira? ¿O estoy preparado para perder mi alma para siempre? A menos que sea detenida y sanada, la enfermedad de la mentira es definitivamente fatal. Enfermedad número 5. Lisonjas. En Salmo 12, del versículo 1 al 3 dice: sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. En este pasaje de la Escritura, David está hablando de un estado de declive moral en la raza humana. Yo creo que no es distinto a lo que vemos a nuestro alrededor en la actualidad. Es difícil encontrar a hombres fieles, ya no quedan personas sinceras. ¿Cuál es el resultado? No hacen sino mentirse unos a otros, sus labios lisonjeros hablan con doblez. Un juicio de Dios es pronunciado por la Escritura sobre esos labios lisonjeros. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. En Proverbios 26, del versículo 28, nos advierte: la lengua mentirosa odia a sus víctimas. La boca lisonjera lleva a la ruina. Si escuchamos y recibimos las lisonjas, o si nos volvemos lisonjeros, el fin es la ruina. Ahora veamos Proverbios 29, versículo 5, que dice: el que adula a su prójimo le tiende una trampa. Después de muchos años en el ministerio, he aprendido por experiencia práctica que esto es cierto. Hay personas que hablarán palabras lisonjeras, pero no son sinceras. Hay otro motivo tras ellas. Y muchas veces, si no hubiera sido por la gracia de Dios, mis pies habrían quedado atrapados en esa trampa de las lisonjas. Habría sido conducido a algún compromiso o alguna relación que estaba fuera de la voluntad de Dios. Por tanto, tenga esto en mente: la boca lisonjera lleva a la ruina, y el que adula a su prójimo le tiende una trampa. Enfermedad número 6. Hablar precipitadamente. En Proverbios 29, versículo 20 dice: ¿te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Este versículo dice que si somos apresurados en nuestras palabras, nuestro estado es peor que el de un necio. Esa es una solemne afirmación, porque la Biblia no tiene nada bueno que decir sobre el necio. Hay un ejemplo en la Escritura de un hombre que fue apresurado en sus palabras una sola vez y nos dice el precio que le costó. El hombre era Moisés. Dios le había dicho que fuese delante de los hijos de Israel, hablase a una roca y emanaría agua. Pero él estaba tan enojado con los hijos de Israel que les dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Números 20:10. Entonces, en lugar de hablar a la roca, la golpeó.
Véase número 20 del 7 al 12. Ese acto de desobediencia, expresado en palabras apresuradas, le costó el privilegio de hacer entrar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Esto se describe en el Salmo 106 del versículo 32 al 33, que dice: También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Notemos el diagnóstico. Un espíritu provocado nos hace hablar precipitadamente con nuestros labios, y esas palabras sin pensar nos cuestan muchos privilegios y bendiciones. Si Moisés tuvo que pagar ese precio por esa única afirmación precipitada, tengamos cuidado de no decir cosas precipitadamente que nos costarán mucho en la esfera espiritual.